Bien, vamos a otro tema. ¿Cómo queda el escenario político y electoral tras el bullado caso Monsalve? ¿Afectará, por ejemplo, al oficialismo en las elecciones de este fin de semana? Vamos a abordar este y otros temas en la previa a lo que es esta elección municipal y regional el fin de semana, que por supuesto ustedes podrán compartir con nosotros aquí en TVN Canal 24 Horas. Estamos para eso con el investigador del Centro de Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central, Marco Moreno. Marco, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Que nos va a estar acompañando también el fin de semana, lo adelantamos, analizando los datos, el pulso también del día, pero antes de llegar a eso, ¿cómo sientes tú? Porque yo he escuchado que es la clásica, como que no hay ambiente de elecciones. Algunos que no saben que el 26-27 que debía votar, toda esa información la estamos dando también a través de 24horas.cl, pero ¿es algo novedoso que no haya tanto ambiente? ¿Será que los temas de la contingencia de alguna manera han dejado en segundo plano un tema tan importante como la elección? Históricamente esta elección municipal y ahora regional, esta es la segunda vez que elegimos esas autoridades, ¿no es cierto?, no han sido muy convocantes, ¿no? Piensa tú que con voto voluntario, la última elección, el 12 y 13 de mayo del 2021, votó el 43% del padrón, un poco más de 6,5 millones con voto voluntario, ¿no? En el último plebiscito de noviembre del año pasado votó el 84% con voto obligatorio, por lo tanto aquí hay un incremento de unos 40 puntos, ¿no es cierto?, 40% de padrón que puede, ¿no es cierto?, hacer de esta elección algo bien interesante, porque no sabemos muy bien cómo esa gente vota. Entonces, si bien es cierto, ha tenido poco interés, la gente no está muy informada respecto a esta elección, especialmente en el caso de los gobernadores, los cores. La elección del core tenemos normalmente mucho voto nulo y blanco, ¿no? Sí. Porque la gente no sabe muy bien quiénes son los candidatos. Son muchos candidatos y candidatas también. Sí, se agrega lo que tú decías, este componente de escándalo, ¿no es cierto?, que hemos tenido en los últimos tiempos políticos, con el caso Audio, Chadwick, Cubillo, y ahora, ¿no es cierto?, con su derivada en lo que respecta al ex subsecretario Monsalve. Han sido meses de escándalo, pero digámoslo a nivel transversal desde la política. Exactamente. Y entonces la pregunta es ahí, si efectivamente estos hechos pueden influir en la decisión de los electores, ¿no? Hay que decir dos cosas. Primero, los electores están tomando su decisión cada vez más cerca del momento de la elección. Hoy día, mañana, probablemente nos están viendo a nosotros y deben estar pensando cómo voy a votar el sábado y el domingo. O en la propia urna, en ese minuto tan privado como es. Por eso que el CERVEL acaba de dar una orientación que al principio muchos podrían considerarla curiosa, porque dice que uno puede llevar un torpedo, ¿no? Puede llevar anotado más o menos quiénes son mis candidatos después de haber hecho el estudio, porque es tanto, ¿no es cierto?, en algunas comunas, pues, piensa tú, Puente Alto, La Florida, Maipú, una verdadera sábana, ¿no es cierto?, la de concejales y la de consejeros regionales, por ejemplo, y por lo tanto eso puede generar confusión, y con eso tú podrías disminuir los tiempos en que estás en la urna ejerciendo el voto. Que recordemos, creo que es bien importante, ¿por qué es en 2 días? No es al azar. El Consejo Directivo del CERVEL y luego pasó por un proyecto de ley, se promulga, pasa a ser 2 días justamente por la gran cantidad de candidatos y candidatas para concejales y consejeros regionales. Y proyectando, decía el presidente del Consejo Directivo, en promedio 5 minutos de votación. 5 minutos en promedio, porque también va a depender de qué comuna, si tiene la sábana o no, hay varios elementos. Por eso los 2 días, digamos, para recordar por qué. Y se vota uno u otro día. De repente a veces la gente se confunde, o va el sábado o va el domingo, pero no tengo que ir los 2 días, ¿no? Claro. Entonces, ese dato es bien importante. Entonces, estos elementos de contexto, creo yo, la ciencia política, que es lo que yo, digamos, de donde yo me paro a hacer el análisis, ha estudiado este fenómeno, ¿no? De si pueden influir o no los elementos de contexto, y la respuesta es que sí. Los elementos de contexto, como los casos de los escándalos que estamos hablando, o lo que tiene que ver con situaciones más bien que tienen que ver con emociones como el miedo, como la desesperanza, influyen en los electores. Te voy a poner un solo caso. Perdona, y un paréntesis. ¿Escándalo independiente si tienen que ver directamente con los candidatos? Independientemente, porque ahí se produce el fenómeno que se llama el efecto contagio. O sea, podemos tener un caso como la situación que afecta al ex subsecretario Manuel Monsalve, ¿no? Pero hay un efecto contagio respecto del gobierno y respecto de los candidatos del oficialismo eventualmente. Claro. Tal como en el caso Audio, Chadwick, lo que pasó después con Marcela Cubillo, también puede haber un efecto de contagio sobre, ¿no es cierto?, la oposición. Por lo tanto, tenemos estos dos elementos. Y te quería poner un elemento, un ejemplo para poder graficarte esto. ¿Tú te acuerdas que en la segunda vuelta de gobernadores,
2021, cuando compitió Oliva Con con Orrego, en la región metropolitana. el medio CIPER, ¿no?, dio a conocer la situación que había pasado con los desayunos y con toda esa situación que puso en entredicho la candidatura de Karina Oliva. Y no puedo decir que solamente eso, pero eso probablemente influyó en que era una elección bien estrecha, ¿eh? Claro. El resultado era bien estrecho. Influyó probablemente, ¿no es cierto?, en que fuera Orrego quien ganara en esa elección, en la segunda vuelta de la elección de gobernadores. Claro, ahora hay otros elementos también en esa en particular que puede haber sido el voto de derecha que fue Orrego para que Claro. no ganara Oliva, pero evidentemente las encuestas por lo menos hablaban de resultados muy estrechos y una polémica que se hizo pública a través del medio CIPER Así días es. antes. O sea, días menos de una antes, por eso te semana. digo, eso se llama los elementos de contexto, ¿no? Y esos elementos de contexto, sobre todo, creo yo, que influyen no en los electores que tienen decidido su voto y que son de gobierno y van a votar por los candidatos a los oficialistas, no Claro. en los electores que son de oposición, ¿no es cierto?, y que no van a votar nunca por candidatos del oficialismo, sino que van a votar por los candidatos de la oposición. Pero en aquellos electores volátiles, estos nuevos electores que llamamos, ¿no es cierto?, que están obligados a ir a votar, este 40% que te digo yo adicional que ingresa, ¿no es cierto?, 5, Recordando que estamos 6 con millones. voto obligatorio e inscripción automática, que es distinto al sistema anterior a cuando había voto obligatorio, que uno voluntariamente se Exacto. inscribía o no en el padrón. Por eso te decía, hoy día Lo registro. hay 15 millones convocados a votar. Más de 15 o menos, millones. más de 15 millones, ¿no es cierto? Y en la última elección con voto voluntario votó el 43%, o sea, un poquito menos de 6 millones y medio de electores. Por lo tanto, aquí tenemos casi el doble, Claro. ¿no es cierto?, de nuevos electores. Y estos nuevos electores, sí, lo que sabemos, no sabemos mucho todavía de ellos, pero sí lo que sabemos que son electores despolitizados. No están muy informados. Están obligados a ir a votar. O sea, Que están obligados a ir a votar. no irían a votar. No irían Sí, a fue votar, obligatorio. como lo hicieron durante el periodo que había voto voluntario. ¿Y cómo pueden votar eventualmente estos electores? Podrían votar nulo, podrían votar en blanco, Claro. ¿no? Y por lo tanto, la noche del domingo debiéramos ponerle atención a lo que pueda pasar con los votos nulos y blancos en el sentido de si aumentan o no respecto del promedio que hemos tenido en otras elecciones. Que eso es un punto bien interesante a ver, bueno, después de las elecciones, porque también te va mostrando el sentir de los ciudadanos con el proceso democrático y con la política, finalmente. Exacto. Porque muchos va a haber una participación grande sí o sí, eso es evidente por el voto obligatorio, pero si hay un porcentaje relevante de nulos y blancos, algo nuevamente está pasando. Por supuesto, yo creo que hay dos lecturas sobre eso, lo vamos a comentar seguramente contigo más el fin de semana, pero evidentemente hay dos lecturas que se pueden hacer, que hay ahí un voto protesta, ¿no?, que protesto contra todos estos escándalos de la élite política y por lo tanto voto nulo o voto blanco, y también hay un componente de voto de castigo, Claro. ¿no? ¿Castigando a quiénes? Bueno, a quienes hoy día están gobernando, ¿no? Porque también los ciudadanos, los electores, también hacen ese análisis, ¿no es cierto?, que de alguna manera buscan expresar su rabia, su malestar, pero también pueden expresar en ese voto nulo y blanco algo de castigo, ¿no es cierto?, a quienes administran actualmente. Si agrupamos ese análisis, Marco, en los dos grandes escándalos, digamos, porque tienen muchas ramificaciones, eso es evidente, pero yo digo que es transversal porque afecta a oposición y oficialismo, eso está claro, en vertientes distintas. Lo que tiene que ver con el último, el caso de Manuel Monsalve y la situación del gobierno, digamos, las críticas que han salido de la oposición, pero la situación de Hermosilla, ¿para qué decir? Los chats, la situación Corte Suprema. Ahora, uno diría, claro, el nombre, la persona, la autoridad política quizás no llega a, y ahí te hago la pregunta, influir en la decisión de voto del vecino y la vecina. Son votaciones locales. Pero sí igualmente hemos visto, y yo he escuchado en campaña y en piezas de campaña en radio, especialmente, donde se van dando esos mensajes. Seguridad, anticorrupción, las instituciones, no lo dudamos. O sea, se han utilizado esas dos polémicas para los mismos candidatos ir bajando a las reales, no reales, pero sí las más cercanas necesidades de las personas. Claro, se construye lo que se llama el frame en comunicación, ¿no es cierto?, el encuadre, y en una campaña electoral, eso se expresa también en la comunicación electoral, para intentar centrar a la gente en aquellas cuestiones que le han dado resultados. Piensa tú que el Partido Republicano, por ejemplo, le fue muy bien
con poner el foco en el tema de la seguridad en la elección que tuvimos en mayo pasado cuando elegimos el Consejo Constitucional. Sí. Arrasó el Partido Republicano, sacó una gran cantidad de consejeros y consejeras, ¿no es cierto?, que tuvieron un rol muy importante en ese Consejo. Y de hecho se considera como un antecedente para esta elección, que son elecciones distintas, pero de todas maneras es la más cercana y evidentemente puede marcar un punto de antecedente. Y en donde el Partido Republicano ocupó esa misma estrategia, desde el punto de vista electoral, de la comunicación electoral, usó la misma estrategia, plantear el tema de la seguridad. Yo le daría un mensaje también a quienes nos están viendo. Ojo que los alcaldes y las alcaldesas, como los gobernadores y gobernadoras, pueden ayudar en el tema de la seguridad en términos de la prevención, ¿no? La seguridad ciudadana, las luces, la coordinación de los vecinos. Pero no es cierto que los alcaldes tengan facultades para perseguir a los delincuentes. De hecho, siempre critican eso. Exacto. Que tienen facultad restringida y pueden tener una coordinación con las policías, no así enviar a policías a... Exactamente. Y los gobernadores, esa competencia, porque los gobernadores tienen varias competencias, así se llaman, ¿no es cierto?, cuando se les entrega algo específico que pueden realizar. Pero la competencia en los temas de orden público y seguridad no ha sido traspasada a los gobernadores. Por eso que tenemos la figura de los delegados presidenciales. ¿Qué es lo que hacen los delegados presidenciales? Fundamentalmente tienen la competencia de orden público y seguridad. De tal manera que hoy día tenemos una protesta aquí en la Plaza Italia, supongamos, ¿no? ¿Quién puede resolverla? No es el gobernador de la región metropolitana, es el delegado presidencial, porque esa competencia no ha sido transferida. Entonces, también hay un poco de publicidad engañosa, vamos a decir, ¿no es cierto? Todos lados, de todos lados, cuando se utiliza en comunicación electoral esta idea, ¿no es cierto? Sí los gobernadores, sí los alcaldes, por supuesto que pueden ayudar a la prevención, ¿no? Seguridad ciudadana, mejor alumbrado, coordinación de los vecinos, portones, ¿no es cierto?, en algunos lugares, todo eso puede, pero no a perseguir a los delincuentes. Eso no tienen competencia, no tienen atribuciones para eso. ¿Seguridad es el gran tema de esta elección? Siempre lo ha sido, pero obviamente los temas van variando dependiendo de los ciclos políticos y los ciclos ciudadanos también. Educación, salud. La situación también de la comuna, porque la comuna A puede tener necesidades distintas a la comuna B. Claro, claro. Tenemos hoy día una crisis de seguridad instalada fuertemente que no la teníamos tan clara hace 3,5 años atrás cuando fue la elección anterior. Recuerda tú que la elección anterior fue en mayo del 2021, veníamos saliendo o estábamos todavía en pandemia, ¿no? Por eso que esa elección se hizo en 2 días también, claro, ¿no? Justamente por el efecto pandemia. Entonces, evitar aglomeraciones. La crisis de seguridad no era la más importante porque habíamos estado confinados. Hoy día esta crisis de seguridad es más evidente y por lo tanto se ha tomado la campaña, se ha tomado, ¿no es cierto?, de manera importante la manera en que los candidatos y candidatas han construido su plataforma electoral desde ofrecer, ¿no es cierto?, condiciones para enfrentar de mejor manera la seguridad en una comuna, en una región, cosa que yo digo hay que ponerle atención porque no es una competencia que tengan estas autoridades. Claro, y aún así, en aquellas alcaldes o alcaldesas que van a la reelección, que puede ir a la reelección y van, ha sido el tema también. Ha sido, claro. En términos de las facultades que tienen, pero del trabajo que han podido desarrollar desde los últimos años. No digo que ahora recién empezaron con el tema de seguridad. No, sería muy injusto de mi parte, pero se ha intensificado. Por supuesto. Podríamos dar varios ejemplos. ¿Para qué? Se nota y cada uno de los que nos está viendo lo ha notado. Y mucho recurso hoy día se ha destinado justamente a enfrentar de alguna manera, con las pocas herramientas, como tú decías, que hoy día tienen las autoridades a enfrentar esta crisis de seguridad y evidentemente esto es una prioridad hoy día de las personas. Cualquier encuesta, cualquier estudio que veamos de opinión pública, en el primer lugar aparece hoy día el tema de la seguridad, por sobre incluso la educación, por sobre la salud y por sobre las pensiones. Que y no es porque sean menos importantes, no, es porque son más urgentes, digamos. Por supuesto, y porque son lo que afectan directamente hoy día a las personas, ¿no? Por eso te decía, hay una relación emocional importante con este tema. El miedo es una emoción de las más poderosas y el miedo se utiliza en campañas políticas para movilizar, ¿no? Para movilizar en uno u otro sentido. Por lo tanto, esta es una herramienta importante de la comunicación política. Ahora, a modo general, Marco, y de análisis de este proceso eleccionario que nos toca el 26-27 de octubre, claro, con votación obligatoria, debería repetirse en términos de participación eventualmente el mismo porcentaje, digamos, el general nacional que tuvimos en el plebiscito. Ya no va a ser un
gran tema, igual lo vamos a conversar y analizar en su minuto el lunes, martes, miércoles y en el desagregado del CERVEL lo que es la participación, cuántos fueron a votar y cuántos no fueron a votar. Pero de todas maneras es un gran antecedente esta regional y municipal de lo que tiene que ver con voto obligatorio con miras a las próximas elecciones parlamentarias, presidenciales. Sin ánimo de adelantarme, cambia nuevamente el baraje del padrón a lo que va a ser también la visión que va a poner oficialismo y oposición y todas las fuerzas políticas a cómo esto es nuestra nueva realidad. Claro, porque el otro fue el plebiscito. Ahí habían opciones. Los consejeros constitucionales también. Pero aquí volvemos a el viejo juego de las elecciones municipales, parlamentarias, se suman las regionales y las presidenciales en su minuto. Sí, yo tengo la impresión, eso sí, que ahora se cerró un poquito el ciclo en donde estas elecciones, las municipales y las regionales, eran predictoras de los resultados parlamentarios presidenciales del año siguiente. ¿Tú crees que ya eso Me no da la se da impresión que sí, porque, por lo que tú decías, tenemos primero voto obligatorio, entra un gran volumen de nuevos electores que no sabemos cómo se comportan, porque tú decías, se comportaron de una manera en un plebiscito donde había dos opciones. Ya no es el votante fiel. Exactamente, no es el votante fiel. Entonces, eso está haciendo que sea menos previsible, ¿no?, el resultado electoral. Claro. El resultado, yo creo, de estas elecciones es un resultado todavía líquido que no nos permite hacer muchos pronósticos respecto de cómo hacer el comportamiento de los electores en un año más. Recordemos que tenemos elecciones parlamentarias y presidenciales en octubre, noviembre del próximo año. Por lo tanto, antes usábamos esto como parámetro, pero evidentemente yo creo que hoy día es tan incierto lo que ocurra con los resultados que vamos a ver el domingo, ¿no? Imaginémonos lo que pueda pasar, por ejemplo, en la comuna de Las Condes, ¿no?, donde más o menos hace algunas semanas atrás, algunos meses atrás, estaba claro que iba a haber una ganadora, ¿no es cierto?, ahí. Pero hoy día la pregunta es, bueno, ¿con cuánto va a ganar? ¿Cómo va a ganar? Y eso porque probablemente estos hechos de contexto que te decían, esto que entren nuevos electores a votar, puede evidentemente producir algún cambio en la manera en que los electores expresen lo que están sintiendo. Detengámonos un poquito en la elección de gobernadores y gobernadoras en términos de lo que actualmente se da, mayoría de oficialismo, en términos de las gobernaciones regionales. En ese punto, también recordar que eventualmente pueden haber segundas vueltas. Es la única diferencia con el resto de las candidaturas, digamos, los cores, concejales y también alcaldes. ¿Se proyecta que podrían haber un número importante de segundas vueltas? Me estoy adelantando mucho, esto es bola de cristal, pero ¿es posible eso? Sí, por la configuración que tenemos de los candidatos, hay varias regiones en donde hay más de 2 candidatos, 3, 4, a veces 8 en algunas regiones, ¿no? Eso augura que efectivamente la dispersión del voto pueda alcanzar el 40%, que es lo que se requiere para ganar en primera vuelta, ¿no? Salvo en esta región, en la región metropolitana, que es probable, ¿no es cierto?, porque al actual gobernador le pusieron una competencia que probablemente no era la más adecuada para enfrentar al actual gobernador, ¿no es cierto?, que es un incumbente, ¿sí?, y por lo tanto los pronósticos que tenemos y las encuestas han ido mostrando un poquito, es que, claro, esto se puede resolver en primera vuelta, a diferencia de las otras 14 regiones del país en donde lo más probable es que tengamos un escenario de segunda vuelta. Tendremos que ir a votar, por lo tanto, el 24 de noviembre, que es la segunda vuelta de gobernadores, solo elección de gobernadores y segunda vuelta. No hay elección de gobernadores, ni alcaldes, ni concejales. Por lo tanto, lo que tú dices es cierto, porque además, como te decía, tenemos mucha incertidumbre del resultado por este nuevo agregado de electores, vamos a llamarlos de esta manera, electores, ¿no es cierto?, obligados, o electores nuevos, electores fantasma también le llaman otros, porque tenemos poca información de cómo se comportan estos electores, porque son nuevos, ¿no? No es porque todos sean jóvenes, porque muchos, pudiendo votar, dejaron de hacerlo cuando había voto voluntario. Muchos no se inscribían cuando el voto era obligatorio estar inscrito para poder votar con voto obligatorio. Entonces, estamos hablando de un grupo bien heterogéneo. Yo estimo que más de 5 millones que hacen de esto un resultado bien incierto en el final, ¿no es cierto?, por el volumen de votos que están en juego. Marco Moreno, vamos a estar contigo también compartiendo y siguiendo toda la transmisión de estas elecciones el 26-27 de octubre, así que nos vemos, pues. Nos vemos, que estés muy bien. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias.